Doctor, se escucha bien. Ok, vamos a empezar. Bien, entonces, esta clase teníamos que hacerla ayer. Es un tema bien práctico. Básicamente vamos a hablar sobre los síndromes de mala absorción y los síndromes anorrectales. Em, Como no íbamos a hacer prácticas, pues, de la parte de ano y recto con ustedes, esto lo vamos a hacer de manera virtual. Perfecto. Entonces, el síndrome de malabsorción habla de una alteración en la digestión y en la absorción de los nutrientes. Esto puede ocurrir en tres fases. Básicamente es la fase intraluminal, la fase mucosa y la fase absortiva. El problema de la fase intraluminal es con los jugos gástricos, los jugos pancreáticos y la secreción biliar. Normalmente la digestión de estos alimentos, o de estos nutrientes que nosotros consumimos, requieren una hidrolización y una solubilidad por los jugos propios del estómago, del páncreas y de la propia bilis. Entonces, normalmente las grasas van a ser atacadas por las lipasas pancreáticas y van a ser convertidos en monogliceroles y también en ácidos grasos. El déficit de las sales biliares, que puede ser secundario, como habíamos observado en la clase de ayer, a una obstrucción de la vía biliar, va a determinar una alteración en la digestión de las grasas. También se requiere el mecanismo de la fase intraluminal para la absorción de vitaminas liposolubles, que básicamente es la vitamina A, la vitamina D, E y la vitamina K. Entonces, cuando ocurre una alteración en la fase intraluminal, va a haber alteraciones por déficit de estas vitaminas. Y esto se va a manifestar como esteatorrea, como un déficit vitamínico, en el caso de la vitamina K, va a haber fenómenos hemorrágicos, en el caso del déficit de la vitamina D, va a llevar también a una disminución de las concentraciones y de la absorción del calcio, puede llevar a osteoporosis, y el déficit de vitamina A y E pueden causar trastornos cutáneos y visuales respectivamente, ¿no? En cuanto a etiología, generalmente estos problemas intraluminales los vamos a observar en pacientes que tienen pancreatitis crónica, o sea, una, cualquier alteración del páncreas que disminuya su función en la digestión de estas grasas. En cuanto a la fase mucosa, nosotros sabemos de que la superficie mucosa intacta del intestino delgado es un requisito para la absorción de nutrientes y los minerales. En algunos casos pueden tener alteraciones bioquímicas, o sea, no alteraciones anatómicas estructurales, como ocurre en la enfermedad celíaca, o puede disminuirse la extensión del intestino, por ejemplo, cuando ocurren síndromes de intestino cortos por resecciones quirúrgicas, ¿no? A veces hay pacientes que tienen un traumatismo por arma de fuego y entonces el intestino quedó injuriado, necrótico, se tiene que resecar ese intestino. Eso disminuye la fase mucosa de la absorción de los nutrientes. Y esto va a ocasionar una mala absorción de grasas, de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas y de minerales. Se va a manifestar básicamente con diarrea, con esteatorrea, con distensión abdominal y con flatulencia. Finalmente, la fase absortiva, que es el transporte de estos kilomicrones y lipoproteínas que han sido absorbidos en la mucosa hacia el sistema linfático, puede verse alterado cuando hay obstrucciones en este transporte. Generalmente esto lo vamos a ver en enfermedades un poco más raras, como la enfermedad de Whipple, las linfaquiectasias y en algunos casos en los linfomas intestinales. Esto va a ocasionar a que el paciente presente esteatorrea y generalmente se asocia con enteropatías perdedoras de proteínas, o sea, también hay pérdidas de proteínas en las heces. Entonces, básicamente el síndrome malabsortivo se va a caracterizar por tres síntomas: la diarrea crónica, la pérdida de peso y la distensión abdominal. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente con estas tres manifestaciones, fuertemente sospechemos en un síndrome malabsortivo. Las manifestaciones clínicas usuales es la esteatorrea. La esteatorrea hace referencia a heces con grasa. ¿Cómo los vamos a identificar? Estas heces son abundantes, tienen un color un poco más claro, no son tan amarillo mostaza, sino que son un poco de amarillo claro, y forman espuma. Y su característica en el inodoro es que van a flotar. Normalmente las heces
caen en el fondo del inodoro por el propio peso que tienen. Deposiciones que tienen alto contenido en grasa, como la esteatorrea, se caracteriza por esto, ¿no? Heces que flotan. El diagnóstico de elección es mediante la prueba de Van Kramer, pero esta prueba es un poco difícil de realizar porque hay que recoger las heces de las personas por 72 horas, o sea, guardar las heces por 3 días. Y se le va a cuantificar la cantidad de grasa que tenga en las heces, mientras él tiene una dieta rigurosa que solo tenga 100 gramos diarios de grasas. Entonces, cuando hay más de 6 gramos por día, se considera de que la prueba de Van de Kramer es anormal. Esta técnica prácticamente ya no se usa y básicamente lo que hacemos en la actualidad es hacer un test de Sudán, que es un test de una muestra de heces única, donde cuantificamos la cantidad de grasa en las heces. El paciente, debido al déficit de vitaminas, puede tener algunas otras manifestaciones. Por ejemplo, generalmente la ferropenia lo vamos a observar cuando hay enfermedad celíaca, que es una de las principales enfermedades que se asocian con los síndromes malabsortivos. Y ellos pueden tener anemia ferropénica, también pueden tener una anemia perniciosa con déficit de vitamina B12 y ácido fólico. El déficit de la vitamina D va a hacer de que haya una carencia del calcio y esto va a ocasionar hipocalcemia con parestesias o crisis de tetanía cuando los niveles de calcio son extremadamente bajos, o sea, están por debajo de 6 o 7, ¿no? Aquí podemos observar características clínicas de la hipocalcemia como las maniobras de Trousseau o Chvostek. Pero generalmente la manifestación en los pacientes es malasia y osteoporosis. El déficit de vitamina K va a conllevar una elevación del tiempo de protrombina y el paciente se vuelve más vulnerable a formar fenómenos hemorrágicos como equimosis, epistaxis o melenas. Y también el compromiso de la absorción de las proteínas o su pérdida excesiva, principalmente cuando el mecanismo fisiopatológico es la pérdida de la absorción, va a llevar a hipoalbuminemia y desnutrición. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con sospecha de un síndrome malabsortivo, lo ideal sería, en primer lugar, confirmar el diagnóstico de esteatorrea, que, como le había mencionado, podemos hacerlo mediante la prueba de Van de Kramer o mediante el Sudán 3, que es más práctico. En el caso de que confirmemos la esteatorrea, lo que tenemos que diferenciar es si es que es por una enfermedad del páncreas o es una enfermedad del intestino delgado. Bien, entonces, la enfermedad del páncreas generalmente produce los trastornos intraluminales, mientras que el intestino delgado son problemas de la mucosa o de la fase absortiva. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Pedimos una prueba de excreción urinaria de silosa. Si esta excreción urinaria de silosa es normal, quiere decir que la enfermedad es pancreática. Mientras que si es anormal, la enfermedad va a tratarse del intestino delgado. Como número 3, nosotros vamos a observar si es que hay algunos otros déficits, principalmente en el hierro, en los folatos o alteraciones óseas, que nos haga pensar en un diagnóstico de enfermedad celíaca. Para esto pedimos anticuerpos antiglutaminasa tisular y el antiendomicio de tipo inmunoglobulina. Ambos son técnicas confirmatorias para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Como cuarto paso, hay una enfermedad que es la sobreproliferación bacteriana en el intestino delgado básicamente, y esto lo podemos detectar mediante un test de aliento de desilosa y lactosa H2, ¿no? Entonces, si es que es positiva, podría tratarse de un sobrecrecimiento bacteriano y generalmente el tratamiento de esto es metronidazol o rifaximin. Y finalmente, si no se llega al diagnóstico con ninguno de estos pasos anteriores, hay que hacer investigaciones de alteraciones anatómicas estructurales del intestino. Entonces, aquí ya pedimos estudios varitados, radiológicos seriados, y por supuesto, lo ideal sería una biopsia, ¿no? Una biopsia del intestino delgado, que a veces es un poco difícil hacerla, ¿no? Entonces, generalmente se requiere incluso cápsulas endoscópicas. Entonces, como les había dicho, el enfoque es en primer lugar determinar la grasa en las heces. Si es que sospechamos de una enfermedad pancreática, vamos a necesitar una imagen del páncreas para ver si es que el páncreas está atrofiado. Podemos pedir una prueba de secretinina. Si es que hay presunción de sobrecrecimiento bacteriano, principalmente en pacientes con uso prolongado de antibióticos, pacientes que han estado hospitalizados a larga data,
podemos pedir un cultivo cuantitativo del aspirado del intestino delgado o, más fácil, la prueba de H2 en aire expirado, ¿no? Si es que el paciente no tiene ninguno de estas condiciones y no hay antecedentes de diabetes, enfermedad celíaca que sugieran el diagnóstico, podemos hacer una prueba de dexilosa para determinar si es que el problema es pancreático, cuando es normal, o del intestino delgado, cuando es anormal. Y si es que pensamos de una enfermedad del intestino delgado, tenemos que hacer descarte de enfermedad celíaca y biopsia del intestino delgado. Entonces, cuando hagamos la biopsia, en algunos escenarios la biopsia va a ser diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de inmunodeficiencia, en la A-beta-lipoproteinemia, en la enfermedad de Whipple, en las amiloidosis, en la enfermedad de Crohn, en la esteatitis eosinofílica, en las giardiasis incluso puede ser diagnóstico la biopsia del intestino delgado y también en los linfomas. Pero en algunos casos la biopsia puede ser anormal y no diagnóstica, como es la mayoría de las causas, ¿no? La proliferación bacteriana excesiva, las carencias de folatos, la enteritis por fármaco, el estrés celíaco no tropical, y en algunas pocas condiciones la biopsia puede ser normal, como en la colitis ulcerosa, en la deficiencia primaria de discaresidasa, en algunas hepatopatías o en pancreatopatías, porque el problema no está en el intestino delgado, sino en el páncreas. En cuanto al síndrome de intestino irritable, esto es una enfermedad muy común, muy frecuente. Se trata de una alteración funcional del tubo digestivo. No se ha hallado una alteración estructural, o sea, si tú le haces una biopsia a un paciente con síndrome de intestino irritable, es normal. Ni tampoco hay alteraciones bioquímicas o infecciosas que lo provoquen. Más está relacionado con el cerebro. Entonces, recuerden de que el intestino es un órgano que tiene muchas fibras nerviosas, casi tantas como el cerebro. Entonces, es muy sensible, ¿no? Entonces, es el trastorno gastrointestinal diagnosticado con más frecuencia y está presente entre el 10 al 20% de los adultos de la población y tiene un mayor predominio en las mujeres que en los varones. Los síntomas generalmente empiezan en la juventud y la mayoría, como es un tema conllevable, no suele pedir atención médica. Solo el 14 al 50% de los pacientes piden atención médica por un síndrome de intestino irritable. Y el diagnóstico se hace con los criterios diagnósticos de Roma. Esto requiere la presencia de, este es el síntoma cardinal, malestar o dolor abdominal recurrente al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que en un mes al menos 3 días tenga dolor abdominal o malestar, pero en los últimos 3 meses. Y a la par tiene que tener 2 o más de los siguientes. Que este dolor mejore con la defecación, que su comienzo se asocie con un cambio en la frecuencia de las deposiciones o que su comienzo se asocie con un cambio en la forma del aspecto de las deposiciones, ¿no? Entonces, generalmente el paciente va a presentar malestar o dolor abdominal que se asocie con alteraciones ya sea en la frecuencia, en el aspecto y que mejore con la defecación, o sea que después de evacuar el paciente alivie su dolor. Además de esto, nosotros podemos tener algunas otras manifestaciones que no son requisitos para el diagnóstico, pero que sí te pueden llevar a sospecharlo de mayor forma, ¿no? Entonces, el paciente con intestino irritable no siempre se va a caracterizar por diarrea. En algunos casos pueden tener episodios de constipación. Pero si es que hay diarrea, es un síntoma que generalmente es un poco cardíaco. Eh, Pueden tener también defecación normal, por ejemplo, tener que hacer esfuerzo, a veces tener urgencia de defecar o sensación de evacuación incompleta. También las heces pueden tener el aspecto grumoso o blandos, acuosos, ¿no? No necesariamente tiene que ser una diarrea acuosa, ¿no? Generalmente los pacientes lo describen como una diarrea blanda, ¿no? Semilíquida, ¿no? Un aspecto blando de las heces. Puede haber eliminación de mucosa, de mucosidad en las heces también, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso. No siempre la presencia de moco en las heces es algo infeccioso. Y generalmente el paciente tiene meteorismo o síntomas de dispepsia. Pero lo característico es un dolor crónico, mayor de 3 meses, con alteración de la frecuencia intestinal. Cuanto a su patología, básicamente es alteraciones de la motilidad en respuesta a estímulos como el comer, estados emocionales o discusiones. O sea, el paciente le toca dar un examen oral, en ese momento le da un cólico y quiere ir a hacer deposiciones. O sea, generalmente está asociado con síntomas de ansiedad. Y, por supuesto, tiene una mayor prevalencia en los pacientes que tienen patologías psiquiátricas como ansiedad, depresión
histeria, trastornos de la personalidad, somatización y antecedente de abuso de sustancias. Entonces, parece que está íntimamente relacionado con el cerebro. Es una disfunción de intestino y cerebro. Entonces, bueno, lo que ya habíamos dicho de las manifestaciones, el dolor generalmente desaparece con la evacuación, hay alteraciones en la consistencia de las heces, puede haber moco, puede haber sensación de evacuación incompleta y distensión abdominal. ¿Qué es lo que no debería tener un paciente con síndrome de intestino irritable? Y por tanto tendrías que pensar en otras causas y hacer otras investigaciones. Tiene que ser presencia de dolor abdominal o diarrea que despierten al paciente por la noche. Eso no es habitual. O que el paciente comience a perder peso, o que tenga fiebre, o que haya sangre en las heces, o que haya aparición de grasas o gotas de aceite en las heces, ¿no? Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, probablemente no se trate de un síndrome de intestino irritable y hay que hacer una investigación adicional a estos pacientes. Lógicamente, un paciente que sospechemos de un síndrome de intestino irritable, debemos hacer una indagación sobre si está consumiendo algún laxante, ¿no? Si está consumiendo algún fármaco que tal vez le esté produciendo algunos de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos pacientes que consumen muchas golosinas o gaseosas y esto también puede conllevar a diarrea, diarrea crónica. El diagnóstico diferencial va con enfermedades básicamente estructurales, como el cáncer, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la pseudoobstrucción intestinal idiopática, enfermedad diverticular, la giardiasis, déficit de lactasa, endometriosis, etc. En el examen físico debería ser el examen físico normal. En algunos pacientes pueden tener dolor a la palpación, generalmente a nivel del colon sigmoide, pero no hay presencia de organomegalias, no hay adomegalias, no hay ascitis, tampoco debería haber ictericia. Si es que aparece alguna de estas cosas, probablemente se trate de otra enfermedad. Y los exámenes de laboratorio también suelen ser normales. Todo va a salir normal, bioquímico, citológico, parasitológico. Básicamente es una enfermedad de descarte. Ahora vamos a hablar sobre los síndromes rectoanales. Estos síndromes hacemos referencia a las patologías que comprometen al ano y al recto. El recto es la última parte del tracto digestivo y el ano generalmente es una parte distal que tiene una zona sensitiva, altamente sensitiva, altamente sensible, y por eso de que estos síndromes anales suelen ser bastante dolorosos. Como recuerdan, nuestro ano está separado por una línea pectínea que divide la zona sensible de la zona no sensible. Tenemos por aquí nuestro plexo hemorroidal externo y nuestro plexo hemorroidal interno, ¿no? Generalmente las hemorroides internas, como están por proximales a la línea pectínea, no suelen ser dolorosas, mientras que las hemorroides externas, cuando se trombosan, son extremadamente dolorosas. Entonces, ya hemos dicho la línea pectínea, cómo separa estos dos lugares, del ano tapizado por epitelio escamoso estratificado y del recto tapizado por epitelio silín. Es una zona de transición, básicamente, donde dividimos el tipo de epitelio y, por supuesto, también el tipo de sensibilidad. Cuando hablamos de las hemorroides son, hablamos de plexos hemorroidales en realidad, ¿no? Estos son una fina barrera que impide la eliminación de las materias fecales con los movimientos intestinales y con la eliminación de gases. O sea, está íntimamente relacionado con la continencia fecal. Su irritación, ya sea por las heces, por el esfuerzo vacatorio o por el sexo, pueden aumentar el tamaño y causar herniación y sangrado de estos plexos. En el caso de las hemorroides internas, generalmente son manifestaciones asintomáticas y en algunos pacientes puede producir hemorragia cuando se inflaman mucho, ¿no? Y rectitis hemorroidal. Generalmente el paciente tiene un poco de molestias al defecar, puede tener prurito en la zona rectal o puede tener que pujar para eliminar las heces. Cuando hay hemorroides internas trombosadas, sí puede haber un dolor intenso continuo agravado por la defecación. En el caso de las hemorroides externas, generalmente lo vamos a observar cuando se trombosan, son de menor calibre que las hemorroides internas y va a ocasionar un dolor agudo con una tumoración en la zona del ano, ¿no? Y puede haber coágulos en su interior. Generalmente esto del tratamiento es básicamente un drenaje. La cicatrización de las hemorroides externas
va a ocasionar unos marísculos o carúnculas, o también conocidos como plicomas, que son unas pequeñas cicatrices. No me acuerdo si tengo una imagen por aquí. Bueno, entonces las hemorroides internas van a verse en esta ubicación. Generalmente para observarlas hay que hacer un tacto rectal o una proctoscopia. Mientras que las hemorroides externas son evidentes al examen físico, ¿no? Por ejemplo, esto es hemorroide externa. Estas son ya varias hemorroides externas. La fisura anal es otra enfermedad que pertenece al síndrome anorrectal. Aquí ha habido una úlcera, que generalmente son lineales, úlceras de revestimiento cutáneo situada en el canal anal. Esto generalmente se ocasiona con personas que son estreñidas, ¿no? Que tienen materia fecal dura. Y esto va a ocasionar un dolor intenso después de la defecación. Es frecuente en los niños, por ejemplo, ¿no? Hay algunos niños que tienen miedo a defecar por el dolor que les produce una fisura anal. Y esto hace de que se estriñan más y que sus heces se vuelvan más duras y que sea más difícil evacuarlas y hace un círculo vicioso de fisura anal en los pacientes pediátricos, que es a veces un poco difícil de manejar. Entonces va a ocasionar un dolor intenso después de la defecación y que puede persistir por unas horas debido al espasmo del esfínter anal. Puede acompañarse en algunos casos de sangrado y también de heces acintadas, ¿no? Entonces, vamos, esto, por ejemplo, ¿no? Es una fisura, esta es una fisura grande, ¿no? Realmente tú no lo vas a observar bien hasta que separes los pliegues anales, porque generalmente son úlceras lineales que se han producido cuando se ha distendido el ano. Se ha distendido tanto por el grosor de unas heces duras que se ha ulcerado, se ha fisurado, ¿no? Entonces, el dolor al momento de la defecación fuertemente sugiere fisuras anales. El prolapso rectal generalmente es ya una patología más seria. Esto ocurre generalmente en pacientes que ya tienen una debilidad de toda esta zona pélvica. Generalmente son mujeres, multíparas, posoperadas, ancianas, ¿no? Generalmente las causas son estreñimiento, cirugía rectal, embarazos repetidos, pólipos rectales o incluso las prácticas sexuales, ¿no? Al inicio puede haber una reducción espontánea de las contracciones del esfínter anal y cursar asintomático, pero cuando el prolapso ya es externo y permanente ocasiona procesos inflamatorios, fenómenos infecciosos, se ulcera, hay secreción mucopurulenta e incluso sangrado. Y a veces también se acompaña de incontinencia fecal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un prolapso rectal bastante pronunciado, ¿no? Normalmente esto debería ser así, pero en algunos casos se debilita la mucosa que está alrededor del recto y logra protruir en alguna de estas maniobras. Esta quizás es la patología anorrectal más frecuente en el mundo, que son los condilomas acuminados. Los condilomas acuminados, también conocidos como verrugas genitales, se producen por una infección por un virus, que es el virus de papiloma humano. El virus papiloma humano es un virus que se transmite por el sexo, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Por lo general son lesiones benignas, pero esto no descarta de que esté colonizado por un VPH oncogénico, como 16, 18, 53, etcétera, ¿no? Entonces, esto también en algunos casos obliga a descartar lesiones malignas, en el caso de las mujeres a nivel del cervix. En el caso de los varones no se puede hacer mucho, pero el VPH también puede ocasionar cáncer de ano, de pene, eh, de recto, ¿no? Aunque con mucho menos frecuencia que su relación con las mujeres. El cáncer de ano ya son lesiones ulcerosas, degenerativas, bordes elevados, ensacabocados, generalmente es una úlcera con base indurada, no hay una lesión, se observa una lesión vegetante de forma y tamaño variable, hay superficies faceladas, hay zonas sangrantes. Esto, como les había mencionado, BPH es responsable de casi el 70% de los cánceres de ano, ¿no? Ya son patologías de larga data, deformantes, de mal pronóstico, de mal pronóstico. Entonces, cuando hablamos del síndrome anorrectal, podemos tener dolor que puede ir desde una simple molestia o un dolor que se empeora con la defecación o un dolor sostenido. Tenesmo, generalmente, nosotros lo vamos a describir como una necesidad imperiosa de evacuar las heces tras la evacuación, ausencia de una sensación normal de haber vaciado el recto completamente, ¿no? Eso es un paciente que va al inodoro,
hace deposiciones y tiene la sensación de que no ha eliminado todas las deposiciones y puja para eliminar más. Entonces eso también podemos observarlo generalmente en patologías del recto, más que del ano, ¿no? Prurito anal, ya saben ustedes que el prurito es un dolor menos intenso. Claramente son patologías más superficiales como parásitos, hemorroides externas, diarreas frecuentes, diabetes, eczema del borde del ano. La incontinencia fecal es cuando se ve comprometidos los esfínteres anales internos y externos y son los responsables del cierre del ano, ¿no? Generalmente esto va a aparecer en pacientes con edad avanzada, estreñimiento, embarazos frecuentes, secuelas de cirugía rectal o enfermedades inflamatorias intestinales. Finalmente, la proctorragia es quizás la manifestación más polimorfa en el caso de los pacientes con síndrome anorrectal, ya que lo puede causar las hemorroides, puede causar las fisuras, puede causarlo un cáncer de recto, divertículos, etcétera, ¿no? Generalmente, cuando son fenómenos del ano, el paciente solo va a encontrar la sangre, no en las heces, o sea, no heces con sangre, sino al momento de hacerse la higiene del papel higiénico, ¿no? Se pasa el papel, mira y hay sangre, ¿no? Entonces no se diferencia un poco de la hematoquesia, que ya sí es una heces que tiene sangre, o son heces de sangre, ¿no? O a veces también las heces pueden estar en su superficie con algunos rasgos de sangre, ¿no? Pero generalmente el sangrado es más leve que con otras patologías intestinales más altas. El examen físico lo podemos hacer en posición de genupectoral o en decúbito lateral. Generalmente es más cómodo para pacientes hacerlo en decúbito lateral, aunque tiene una menor exposición de la zona anorrectal, pero cuidando siempre el pudor del paciente, ¿no? Se debe visualizar si es que hay presencia de eczemas, excoriaciones, mariscos o plicomas, orificios fistulosos, abscesos, condilomas, fisuras, hemorroides, prolapso, etc. Y el tacto rectal, siempre es adecuado explicarle al paciente para qué es importante el procedimiento. Hay que aplicar lubricante, puede ser vaselina, puede ser lidocaína en gel. Lentamente introducir el dedo en el índice del canal del ano y se evalúa el tono de los esfínteres. Se le pide al paciente que tosa o que puje para evaluar si la tonicidad de los esfínteres está correcta y también si es que al momento del pujo se pueden manifestar algunas masas. Se observa la superficie de la mucosa rectal. Si es que hay irregularidades de la mucosa, se investiga si hay induraciones como abscesos o tumores o la presencia de dolor. Y bien, doctores, eso es la presentación que teníamos para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes.